Bienvenidos a la Clave Penal. En este episodio profundizaremos en un tema crucial dentro del derecho penal, el tipo imprudente de resultado. ¿Alguna vez has preguntado por qué alguien puede ser considerado responsable por un daño sin haberlo planificado? Si es así, quédate con nosotros para descubrir cómo la imprudencia juega un papel clave en este proceso legal. Vamos a desglosar lo que significa la imprudencia en el contexto penal y cómo puede llevar a una responsabilidad extraordinaria, es decir, a ser considerado responsable de un resultado dañino incluso sin haber actuado de manera intencional. La imprudencia es una forma de imputación extraordinaria, lo que significa que un agente puede ser considerado responsable de una conducta sin que exista dolo. El delito imprudente ocurre cuando alguien actúa sin la debida precaución, generando un riesgo que puede terminar en un resultado lesivo. Imaginemos un conductor que no respeta las señales de tráfico y provoca un accidente. No lo hizo con plan previo para ello, pero su obrar imprudente es suficiente para que se le pueda imputar responsabilidad penal. Esta clase de responsabilidad penal es diferente al dolo, ya que se basa en la falta de previsión del riesgo. Para que se considere un delito imprudente, es necesario que la agente haya creado un riesgo relevante, es decir, un riesgo que sea típico de los delitos descritos por el legislador. Por ejemplo, en casos de homicidio imprudente o aborto imprudente, el legislador ya ha establecido los parámetros del riesgo que se deben prevenir. Sin embargo, no todo riesgo es considerado típico. Hay situaciones en las que, aunque se cree un riesgo, no sería imputable como imprudencia si ese riesgo no encuadra dentro de lo que el legislador considera un peligro significativo. Así, riesgos aceptados socialmente, como los que surgen en el tráfico vehicular, no siempre constituyen un delito, aunque deben ser gestionados con precaución. En el derecho penal existen dos clases de delitos de peligro que se relacionan estrechamente con la imprudencia: los delitos de peligro abstracto y los delitos de peligro concreto. Esos delitos están diseñados para prevenir situaciones en las que un riesgo significativo, aunque no necesariamente resultando en un daño inmediato, podrían desencadenar consecuencias graves. Los delitos de peligro abstracto no requieren que se haya producido un daño específico. La simple creación de un riesgo es suficiente para que se considere un delito. En cambio, los delitos de peligro concreto exigen que el riesgo haya producido un resultado dañino específico. La imprudencia también tiene un componente subjetivo. El agente debe ser responsable de su propio error. ¿Qué significa esto? Significa que el agente tiene el deber de evitar los riesgos que su conducta puede generar. Para ello, debe contar con la experiencia necesaria y actuar con la diligencia al tomar decisiones. De hecho, existen casos donde el agente puede errar sobre el objeto o la persona a la que se dirige el riesgo, pero esto no interrumpe la imputación de responsabilidad si el daño se produce a alguien o algo igualmente protegido por la ley. Un aspecto interesante de la imprudencia es lo que ocurre cuando se produce una concurrencia de culpas. Si la víctima también actúa de manera imprudente, entonces la responsabilidad del agente puede reducirse. Es decir, si la víctima pone en peligro al mismo tiempo lo que el agente, su imprudencia también sería tomada en cuenta a la hora de valorar la responsabilidad del autor. Por ejemplo, si una persona cruza la calle imprudentemente en un lugar no autorizado y otro conductor actúa de forma imprudente al no prestar atención, ambos comparten parte de la culpa del accidente y eso puede llevar a una disminución de la responsabilidad penal del conductor. En resumen, hemos explorado cómo el derecho penal permite hacer responsable a una persona por un daño causado de forma imprudente. Aún sin dolo, la clave está en la creación de un riesgo relevante y la obligación del agente de actuar con precaución. Aunque no se actúe con intención de causar daño, la imprudencia puede llevar a una responsabilidad penal significativa. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Clave Penal. ¡Hasta la próxima!